Muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Pedro de Sousa, cumpliendo con la asignación de la exposición. En este caso vamos a expresar lo de la unidad número 3, que son matriz Z, matriz Y y matriz S. Comenzamos. La introducción a las redes de microondas y la necesidad de parámetros especializados. Las microondas representan una porción fundamental del espectro electromagnético, abarcando frecuencias, como muy bien sabemos, que van desde los 0.3 GHz hasta los 30 GHz, lo que se traduce en longitudes de onda entre 100 centímetros y 1 centímetro. Una característica distintiva de este rango de frecuencia es que las dimensiones físicas de los circuitos y componentes se vuelven comparables a la longitud de onda de las señales que los atraviesan. Esta particularidad contrasta drásticamente con las bajas frecuencias, donde las longitudes de onda son significativamente mayores que los dispositivos, permitiendo el uso de los modelos de elementos concentrados. En el dominio de las microondas, el comportamiento de los componentes tradicionales como resistencias, inductancias y condensadores deja de ser ideal. Por ejemplo, una resistencia puede adquirir una parte inductiva creciente y un condensador puede exhibir una reactancia inductiva, lo que hace que su comportamiento sea impredecible bajo los modelos convencionales. Las pistas conductoras, que a baja frecuencia se consideran simples conexiones, a estas elevadas frecuencias se comportan como líneas de transmisión. Este cambio en el comportamiento introduce fenómenos de propagación como retardo significativo y, crucialmente, reflexiones y transmisiones de onda a lo largo del circuito. La comprensión de esta transición de parámetros concentrados a distribuidos es esencial, ya que no es meramente una cuestión de escala, sino una alteración fundamental en el modelo del comportamiento de los componentes. La teoría de circuitos basada en las leyes de Kirchhoff y elementos concentrados resulta inadecuada, y el análisis debe transitar hacia una perspectiva de propagación de onda. Para analizar y diseñar sistemas de comunicación y radiofrecuencia RF, es imprescindible caracterizar el comportamiento de los dispositivos que operan en este rango. Una red de microondas se define como un circuito compuesto por elementos discretos y o distribuidos, como por ejemplo líneas de transmisión, al que éste se accede a través de sus puertos. Estos puertos son los puntos por donde la energía de RF puede entrar, salir, ser absorbida o reflejada. Dispositivos claves en microondas como filtros, amplificadores, acopladores direccionales y antenas se modelan comúnmente como redes de dos puertos o N puertos para más entradas y salidas. Para comprender y optimizar su rendimiento, la caracterización precisa de estas redes es un pilar para el diseño y optimización de sistemas de RF eficientes. Históricamente, los parámetros de impedancia Z y admitancia Y fueron los primeros en ser utilizados para modelar el comportamiento de las redes eléctricas, especialmente a baja frecuencia. Sin embargo, la naturaleza de la propagación de ondas a frecuencias de microondas impuso limitaciones significativas a estos parámetros. Como respuesta a estas limitaciones, surgieron los parámetros de dispersión S, que se basan en la relación entre las ondas incidentes y reflejadas o transmitidas. Este enfoque resultó ser más adecuado, ya que permite mediciones más sencillas y proporciona una interpretación física directa en el dominio de las microondas. Continuando, vamos a empezar por lo que son los parámetros Z o matriz de impedancia. Recordemos que Z simboliza impedancia. Los parámetros Z, también conocidos como parámetros de impedancia, son un conjunto de 4 valores que describen la relación entre las tensiones y las corrientes. Estas corrientes se encuentran en los puertos de una red de dos puertos. En este modelo, las corrientes en los puertos se consideran las variables independientes, mientras que las tensiones resultantes son las variables dependientes. Para una red de dos puertos, esta relación se expresa mediante la siguiente ecuación matricial, que podemos ver en la siguiente diapositiva. Aquí, donde B sub 1 y B sub 2 representan las tensiones en el puerto 1 y en el puerto 2, respectivamente, mientras que el I sub 1 y el I sub 2 son las corrientes que ingresan a cada puerto. Los coeficientes Z y sub J son los parámetros de impedancia que caracterizan la red. Cada parámetro de Z y sub J tiene un significado físico específico y se determina bajo condiciones de circuito abierto en uno de los puertos, lo que implica que la corriente en ese puerto es nula. Por ejemplo, tenemos el Z11, que es la impedancia de entrada en circuito abierto. Esta se define como la relación entre la tensión en el puerto 1 y la corriente inyectada en el puerto 1, cuando el puerto 2 se mantiene en circuito abierto, es decir, I sub 2 igual a 0.
Físicamente representa la impedancia que se ve al mirar hacia el puerto de 1 bajo esta condición. La Z21, que es la impedancia de transferencia directa en circuito abierto, es la relación entre la tensión en el puerto 2 y la corriente inyectada en el puerto 1. Con el puerto 2 en circuito abierto, es decir, I sub 2 igual a 0, este describe como una corriente en la entrada induce una tensión en salida. La Z12 o Z12 es la impedancia de transferencia inversa en circuito abierto. Se calcula como la relación entre la tensión en el puerto 1 y la corriente inyectada en el puerto 2, con el puerto 1 en circuito abierto, es decir, I sub 1 va a ser igual a 0. Este indica cómo una corriente en la salida afecta la tensión en la entrada. Tenemos también el Z sub 22 o Z22, que es la impedancia de salida en circuito abierto. Es la relación entre la tensión en el puerto 2 y la corriente inyectada en el puerto 2, con el puerto 1 en circuito abierto, es decir, I sub 1 igual a 0. Este representa la impedancia que se ve, por así decirlo, al mirar hacia el puerto 2 bajo esta condición. Para redes que son recíprocas, es decir, aquellas que no contienen fuentes independientes o elementos activos como ferritas o plasma, se cumple una importante propiedad, que es la Z sub 12 es igual a la Z sub 21. La principal desventaja y limitación de los parámetros Z en el análisis de circuitos de microondas surge de la dificultad práctica de establecer y mantener las condiciones de circuito abierto ideal, corriente nula, a esta alta frecuencia. A medida que la frecuencia aumenta, los efectos de propagación se vuelven dominantes. Un terminal físico que se deja abierto no se comporta como un circuito abierto perfecto. En cambio, la capacitancia parásita y las líneas de transmisión asociadas a la conexión hace que se manifieste como una impedancia compleja, cuyo valor real depende de la longitud de la línea de transmisión utilizada para la medición. Esta desviación del comportamiento ideal dificulta enormemente la obtención de resultados precisos y minuciosos para los parámetros Z. A pesar de sus limitaciones, en el rango de microondas, los parámetros Z mantienen su utilidad en el análisis de circuito a baja y media frecuencia, donde los componentes pueden ser modelados de manera efectiva como elementos concentrados y las condiciones de circuito abierto son más fácilmente aproximables. Estos parámetros encuentran aplicación en la síntesis de filtros, donde utilizan para el diseño y la caracterización de redes. Además, son particularmente convenientes para el análisis de redes de dos puertos que se conectan en serie. Continuando, tenemos el siguiente parámetro, que es el parámetro Y o matriz de admitancia. Los parámetros Y o parámetros de admitancia son el conjunto dual de los parámetros Z. Describen la relación entre las corrientes y las tensiones en los puertos de una red de dos puertos. Pero en este caso, las tensiones se consideran las variables independientes y las corrientes son las variables dependientes. Para una red de dos puertos, esta relación se expresa matricialmente como la siguiente ecuación que podemos ver en la diapositiva, donde el I sub 1 e I sub 2 son las corrientes que entran en el puerto 1 y 2, respectivamente, y B sub 1 y B sub 2 son las tensiones en cada puerto. Los coeficientes Y y sub J son los parámetros de admitancia. Es importante destacar que la matriz Y es la inversa de la matriz Z, siempre y cuando la matriz Z sea invertible, lo que facilita la conversión entre ambos conjuntos de parámetros. Cada parámetro Y sub J se determina midiendo la corriente en un puerto, mientras se aplica una tensión en otro, manteniendo los demás puertos en cortocircuito, es decir, tensión nula. Estos parámetros podemos definirlos como el Y sub 11, que es la admitancia de entrada en cortocircuito. Se define como la relación entre la corriente en el puerto 1 y la tensión aplicada en el puerto 1, cuando el puerto 2 se mantiene en cortocircuito, es decir, el B sub 2 va a ser igual a 0. Este representa la admitancia que se ve al mirar hacia el puerto 1 bajo esa condición. Tenemos el Y sub 21 o el Y sub 21, que es la admitancia de transferencia directa en cortocircuito. Es la relación entre la corriente en el puerto 2 y la tensión aplicada en el puerto 1, con el puerto 2 en cortocircuito, es decir, B sub 2 igual a 0. Este describe cómo una tensión en la entrada induce una corriente en la salida. Tenemos el Y12, que podemos ver acá, dice admitancia de transferencia inversa en cortocircuito. Este se calcula como la relación entre la corriente en el puerto 1 y la tensión aplicada en el puerto 2, con el puerto 1 en cortocircuito, es decir, B sub 1 es igual a 0. Este indica cómo una tensión en la salida afecta a la corriente en la entrada. También tenemos el Y sub 22,
que es la admitancia de salida en cortocircuito. Esta es la relación entre la corriente en el puerto 2 y la tensión aplicada en el puerto 2, con el puerto 1 en cortocircuito. Es decir, el V sub 1 es igual a 0. Este representa la admitancia que se ve. Esto se ve al mirar al puerto 2 bajo esta condición. Cabe destacar que al igual que en los parámetros Z para redes recíprocas, se cumple que Y sub 12 es igual a Y sub 21. Los parámetros Y, al igual que los parámetros Z, son más adecuados para el análisis de circuitos de baja y media frecuencia, por donde los fenómenos de propagación son menos pronunciados y los componentes se comportan de manera más predecible. En el diseño de circuitos, los parámetros Y son particularmente útiles en la síntesis de filtros y en el análisis de redes de distribución de potencia. Su ventaja se manifiesta claramente en el análisis de redes de dos puertos conectadas en paralelo. Además de los parámetros Z y Y, tenemos los parámetros S o matriz de dispersión. Los parámetros S o parámetros de dispersión son la herramienta fundamental para caracterizar redes en el dominio de las microondas, a diferencia de los parámetros Z y Y, que se basan en tensiones y corrientes totales. Los parámetros S relacionan las ondas de tensión incidentes con las ondas de tensión reflejadas y o transmitidas en los puertos de una red. Esta aproximación es intrínsecamente más adecuada para las altas frecuencias, donde los fenómenos de propagación de ondas son dominantes y las definiciones de tensión y corriente se vuelven ambiguas. Para una red de dos puertos, la relación entre las ondas incidentes, denotadas como B sub positivo o A, y las ondas salientes reflejadas o transmitidas, denotadas como B sub negativo o B, se expresan mediante la siguiente ecuación matricial, como podemos ver ahí en pantalla. Aquí el B sub I positivo representa la onda de tensión incidente en el puerto I, y el B sub I negativo representa la onda de tensión saliente. Esta es reflejada o transmitida del puerto I. La matriz S contiene los parámetros de dispersión individuales S y sub J. Cada parámetro S y sub J se determina inyectando una onda de tensión en un puerto y midiendo las ondas reflejadas y transmitidas en todos y cada uno de ellos. Mientras los demás puertos se terminan con una impedancia de referencia Z sub 0, que ésta se adapta a la línea de transmisión carga adaptada. Esta condición de adaptación elimina las reflexiones internas en los puertos no excitados, simplificando la medición. Entre ellos tenemos el S sub 11, que es el coeficiente de reflexión de entrada. Se define como relación entre la onda reflejada en el puerto 1, que es B sub 1 negativo, y la onda incidente en el puerto 1, que es B sub 1 positivo. Cuando el puerto 2 está adaptado, es decir, el B sub 2 positivo es igual a 0, mide la proporción de la señal de entrada que refleja de vuelta al puerto de entrada, debido a una desadaptación de impedancia. El S sub 21 o coeficiente de transmisión directa es la relación entre la onda transmitida al puerto 2, que es el B sub 2 negativo, y la onda incidente en el puerto 1, que es el B sub 1 positivo, con el puerto 2 adaptado a B sub 2 positivo igual a 0. Este indica la eficiencia de la transmisión de la señal desde la entrada hacia la salida, representando la ganancia o pérdida directa del dispositivo. El S sub 12 o el coeficiente de transmisión inversa se define como la relación entre la onda transitada al puerto 1, que es B sub 1 negativo, y la onda incidente en el puerto 2, que es el B sub 2 positivo, con el puerto 1 adaptado, que sería el B sub 1 positivo igual a 0. Este mide la proporción de la señal que se transmite en dirección opuesta, indicando el aislamiento entre los puertos. Para finalizar, tenemos el S22, que es el coeficiente de reflexión de salida. Es la relación entre la onda reflejada del puerto 2, que sería el B sub 2 negativo, y la onda incidente en el puerto 2, que es el B sub 2 pero positivo, con el puerto 1 adaptado, que sería el B sub 1 positivo igual a 0. En este caso, este mide la proporción de la señal de entrada que se refleja de vuelta al puerto de salida, debido a una desadaptación de impedancia. Es fundamental comprender que los parámetros S son valores complejos, lo que significa que poseen tanto una magnitud, amplitud, como una fase. La magnitud proporciona información sobre la atenuación o amplificación de la señal, mientras que la fase describe el cambio de la fase introducido por el dispositivo. Podemos destacar que los parámetros S son el estándar de la industria para el análisis de circuitos de microondas, debido a varias ventajas claves que superan las limitaciones de los parámetros Z y Y a alta frecuencia. Unos cuantos ejemplos tenemos aquí: la facilidad de medición.
La principal ventaja es que su medición requiere terminaciones en impedancias adaptadas, es decir, Z sub 0, lo cual es mucho más fácil de implementar físicamente a frecuencias de microondas que los cortocircuitos o circuitos abiertos ideales requeridos por los parámetros Z y Y. Las terminaciones adaptadas se acercan más a las condiciones de operación reales, lo que reduce el impacto de los errores de medición. Otro ejemplo es la relevancia física directa. Los parámetros S se basan en ondas incidentes y reflejadas, que son magnitudes directamente medibles y físicamente significativas en el contexto de la propagación de energía a altas frecuencias. Esto contrasta con las tensiones y corrientes totales, cuya definición y medición pueden ser problemáticas en muchas estructuras de microondas. Otra ventaja que presentan es que siempre son calculables y acotados. A diferencia de los parámetros Z o Y, que se pueden ser indefinidos o singulares para ciertos circuitos, como un transformador ideal o un circuito abierto corto, los parámetros S siempre pueden ser calculados y sus valores están acotados entre 0 y 1 en magnitud para redes pasivas. Esto garantiza una caracterización universal para cualquier topología de circuito. Otra ventaja, tenemos el menor propensión a errores. La dificultad de lograr terminaciones ideales, cortocircuitos o circuitos abiertos en RF puede causar un comportamiento no deseado, como oscilación o incluso destrucción en circuitos activos. Las terminaciones resistivas adaptadas, utilizadas para los parámetros S, son más estables y reducen los errores de medición. Los parámetros S son esenciales para diversas tareas de diseño y análisis de RF y microondas, siendo su aplicación más crucial la caracterización y modelado de componentes. Los ingenieros los utilizan para comprender el comportamiento de dispositivos como amplificadores, filtros y antenas en un rango de frecuencia específico. Algunos de esos ejemplos específicos de su aplicación incluyen los diseños de antenas, que en el diseño de antenas el objetivo principal es minimizar el valor del S sub 11, que es el coeficiente de reflexión de entrada, para asegurar la máxima transferencia de energía entre la línea de transmisión y la antena, lo que se traduce en una máxima recepción o radiación de señales. Un coeficiente de reflexión de entrada bajo, que se considere bajo, indica que la antena está bien adaptada a la impedancia de la línea. Otro ejemplo será el diseño de filtros. Para los filtros, los parámetros S son fundamentales para optimizar el valor de S sub 21, que recordemos que este es un parámetro que es el coeficiente de transmisión directa, en las bandas de frecuencias deseadas y minimizando las bandas de rechazo. Por ejemplo, un filtro pasa bajo se busca un S21 alto en las frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y bajo en las frecuencias por encima. Otro ejemplo es el análisis de amplificadores. En amplificadores, los parámetros S permiten analizar la ganancia, la adaptación de entrada y la salida, y por supuesto el aislamiento inverso, lo cual es crucial para garantizar la estabilidad y el rendimiento óptimo del dispositivo. Tenemos otra aplicación, es la cascada de redes. Los parámetros S pueden ser procesados en cascada para predecir la respuesta combinada de una serie de redes conectadas. Si se tienen dos o más redes en serie, sus matrices S individuales pueden combinarse matemáticamente para determinar los parámetros S totales de la red compuesta. Esto es particularmente útil en el diseño de sistemas complejos con múltiples etapas. Otra aplicación sería el cambio de impedancia de referencia. Los parámetros S pueden convertirse en otros parámetros como Z, Y o ABCD, que son independientes de la impedancia de referencia, y luego convertirse o reconvertirse a S parámetros con una nueva impedancia de referencia. Esto es útil al interconectar componentes diseñados o medidos con diferentes impedancias características. Ahora, ¿qué relaciones tenemos acá? Estas relaciones entre parámetros. La capacidad de convertir entre los diferentes conjuntos de parámetros, sea Z, Y, S y otros como el A, B, C o D, o híbridos, es una característica poderosa en el análisis de redes de microondas. Aunque los parámetros S son los más adecuados para frecuencias de microondas debido a sus ventajas de medición y significado físico, en ocasiones es necesario trabajar con parámetros Z o Y para ciertas etapas de diseño o para interconectar dispositivos caracterizados de manera diferente. Por ejemplo, si se tiene un dispositivo caracterizado por sus parámetros S, pero se necesita analizar su comportamiento en una configuración donde los parámetros Z son más convenientes, como una conexión en serie, se pueden utilizar fórmulas de conversión para transformar la matriz S a una matriz Z. De manera similar, si se requiere cambiar la impedancia de referencia de una matriz S,
se puede convertir a parámetros Z o Y, que son independientes de la impedancia de referencia, y luego reconvertirlos a parámetros S con la nueva impedancia. Existen tablas y ecuaciones específicas que detallan estas conversiones para redes de dos puertos. Por ejemplo, las relaciones entre los parámetros Z y S y entre los parámetros Y y S se pueden encontrar en textos especializados de ingeniería de microondas. La matriz Y es la inversa de la matriz Z, lo que permite una conversión directa entre ellas cuando la matriz es invertible. La posibilidad de transformar parámetros permite a los ingenieros seleccionar el conjunto de parámetros más conveniente para cada etapa del diseño o análisis, optimizando la eficiencia y precisión del trabajo. Esta flexibilidad es crucial para el diseño de sistemas complejos, donde diferentes subsistemas pueden ser mejor modelados con distintos conjuntos de parámetros. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por escuchar.